Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Tutoriales Herberín. Hoy no vengo relajado ni sonriente. Hoy vengo con un tema que todavía pone la piel de gallina. Porque vamos a hablar de famosos que según versiones, rumores y testimonios incómodos habrían sido asesinados por el narco. Historias que oficialmente se cerraron, pero que jamás dejaron de oler raro. Así que si este tipo de contenidos te atrapan, te inquietan y te dejan pensando, este es el momento perfecto para suscribirte, porque aquí no maquillamos la historia, aquí la contamos como viene. Ahora sí, sin más preámbulo, vámonos a lo que te truje, chencha. No sé si maldecirte o por ti rezar. Nuestra primera famosa en esta lista es nada más y nada menos que Jenny Rivera, una de las cantantes más queridas, más polémicas y más poderosas del regional mexicano. Oficialmente su muerte fue catalogada como un accidente aéreo, pero con el paso del tiempo, las versiones comenzaron a cambiar, los silencios a pesar y las especulaciones a tomar una fuerza inquietante. Hoy, mucha gente cree, y no lo dice en voz bajita, que Jenny no murió por accidente, sino que fue víctima de un atentado directo del crimen organizado. El giro más perturbador vino cuando su propio hermano, Lupillo Rivera, reveló públicamente que él mismo fue a hablar con gente poderosa, con gente pesada, para preguntar qué había pasado realmente con su hermana. Según sus palabras, lo que escuchó lo dejó marcado para siempre. A eso se suma otro detalle que hiela la sangre. Testigos aseguran que el día del fatídico concierto, alguien dentro del público gritó una frase escalofriante: «Hoy te mueres». Una advertencia que en ese momento sonó como locura, pero que hoy muchos ven como una amenaza cumplida. Y por si todo esto no fuera suficiente, hay un dato que casi nunca se menciona y que vuelve esta historia todavía más oscura. Según contó el empresario y comunicador Pepe Garza, Jenny Rivera estaba siendo buscada por el FBI, no para investigarla, sino para ofrecerle protección. De acuerdo con lo que él mismo relató, las autoridades tenían información de buena fuente que apuntaba a que la vida de Jenny corría un peligro real e inminente. No era paranoia, no era exageración, era una alerta seria. Y aquí es donde todo se pone aún más inquietante. Si una agencia federal consideraba necesario protegerla, entonces la pregunta ya no es si había amenazas, sino qué sabía ella, con quién se había topado y por qué su nombre estaba en el radar de gente tan poderosa. Desde entonces, la narrativa oficial dio un giro de 180 grados para muchos. Ya no se habla solo de un avión que falló, sino de un posible atentado cuidadosamente planeado. El avión en el que viajaba Jenny Rivera se precipitó a tierra, acabando con su vida y la de todos a bordo, pero dejando detrás una estela de dudas que jamás se apagaron. Y aquí es donde la historia te toca a ti. ¿Crees que Jenny Rivera fue víctima de un accidente trágico? ¿O fue silenciada porque alguien del crimen organizado quería verla fuera del camino? Te leo en los comentarios, porque este caso, aunque pasen los años, sigue sin descansar. Verónica. Y bien amigos, el siguiente en la lista es el famoso cantante de boleros conocido como El Pirulí. Un artista que fue todo un fenómeno durante la década de los 70 y principios de los 80. Su voz sonaba en cantinas, estaciones de radio y serenatas nocturnas, pero su final fue tan brutal como inexplicable. Su asesinato sigue siendo, hasta hoy, uno de los casos más oscuros y comentados del medio artístico mexicano. En un principio, la familia aseguró que todo había sido producto de un simple asalto. Sin embargo, esa versión se vino abajo casi de inmediato cuando las autoridades analizaron la escena del crimen. El Pirulí fue ultimado en la puerta de su propia casa por 3 hombres armados que no intercambiaron palabra alguna con él. No hubo forcejeo, no hubo advertencia. Llegaron, dispararon y se fueron. Demasiada violencia para un robo común, demasiado silencio para un crimen improvisado. Con el paso del tiempo, comenzaron a surgir versiones cada vez más inquietantes. Se dijo que Víctor, como lo conocían en corto, tenía fuertes deudas de juego, y que ese pudo haber sido el verdadero motivo del crimen. Pero aquí viene lo que levanta cejas.
Personas cercanas aseguraban que el Pirulí tenía propiedades, joyas muy valiosas y un nivel de vida que no cuadraba con lo que normalmente ganaba un cantante de boleros. Siempre que iba a jugar, sacaba grandes fajos de dinero y soltaba una frase que hoy resulta escalofriante. A mí mi patrón me paga bien. ¿Patrón? ¿Quién era ese patrón? Por eso, muchos investigadores no oficiales y conocedores del medio creen que su asesinato pudo haber sido uno de los primeros casos de un famoso ejecutado por el crimen organizado en México. Pero ojo, porque la historia no termina ahí. Otra versión apunta a un lío de faldas de alto nivel. Se dice que el Pirulí mantenía una relación con la esposa de un político poderoso y que éste, al enterarse, habría ordenado eliminarlo sin contemplaciones. Y todavía hay una teoría más delicada, casi prohibida de mencionar. Durante sus presentaciones, el Pirulí solía burlarse abiertamente de figuras políticas como Luis Echeverría y José López Portillo, criticando su gestión y soltando comentarios sarcásticos que incomodaban a más de uno. Algunos aseguran que esas burlas, dichas en voz alta y frente al público, fueron suficientes para que alguien decidiera que había que callarlo para siempre. Total que lo del Pirulí es un verdadero misterio sin resolver. Asalto, deudas, mafia, celos, política, demasiadas versiones, pero una sola realidad. Murió de forma violenta y su caso nunca quedó del todo claro. La versión que más fuerte sigue circulando es que en realidad fue silenciado por la mafia, porque sabía demasiado o porque se metió donde no debía. Y aquí me veo obligado a preguntarles, amigos, ¿ustedes cuál versión creen que es la más cercana a la verdad? ¿Un crimen pasional? ¿Un ajuste de cuentas? ¿O una orden directa del crimen organizado? Los leo en los comentarios, porque este misterio, aunque pasen los años, sigue pidiendo respuestas. Y nuestro siguiente famoso en esta lista es uno de los nombres más pesados, más temidos y más respetados del regional mexicano. Chalino Sánchez, el llamado Rey del Corrido. Un hombre que cantó la violencia y terminó alcanzado por ella. Chalino fue asesinado en la madrugada del 16 de mayo de 1992 en Culiacán, Sinaloa, y desde entonces su muerte se convirtió en una de las historias más oscuras y simbólicas de la música mexicana. Su cuerpo fue encontrado con los ojos vendados y 2 balazos en la nuca, una ejecución limpia, directa y sin mensaje. Porque el mensaje ya estaba claro. Para muchos, esa forma de asesinato es típica del crimen organizado, lo que alimentó desde el primer momento la teoría de que no fue un crimen al azar, sino un ajuste de cuentas perfectamente calculado. Según versiones cercanas, Chalino ya había sido advertido: no cantes en Culiacán. Pero Chalino era Chalino, y nunca fue de echarse para atrás. Y si hay una escena que sigue helando la sangre, es la de su última presentación. Mientras estaba en el escenario, alguien se le acercó y le entregó una nota. En segundos, su rostro cambió por completo. La sonrisa se borró, el cuerpo se tensó y el nerviosismo se apoderó de él. Cantó, sí, pero ya no era el mismo. Muchos aseguran que en ese papel estaba escrita su sentencia y que Chalino lo supo en ese mismo instante. La versión que más fuerza ha tomado con los años apunta a los corridos por encargo. Según se ha contado en distintas biografías y testimonios, Chalino componía y cantaba corridos pagados por distintos grupos, contando historias reales, nombres reales y hazañas reales. Eso, en un mundo donde el orgullo y el control lo son todo, puede convertirse en una condena. Se cree que alguno de esos corridos cruzó una línea peligrosa y que alguien decidió que ya había cantado demasiado. La muerte de Chalino Sánchez marcó un antes y un después. Fue el primer asesinato de un cantante del regional mexicano que sacudió al público, a la industria y al propio género. Después de él, vendrían muchos más casos, muchas más cruces, muchas más historias truncadas que siguen oliendo a pólvora y silencio. Y justamente de esos nombres es de los que vamos a seguir hablando a continuación. Porque en este mundo, a veces, cantar la verdad tiene un precio demasiado alto.
nada se compara contigo. Y nuestro siguiente analizado en esta lista es el inolvidable Gallo de Oro. Sí, estamos hablando de Valentín Elizalde, un nombre que todavía retumba fuerte en el regional mexicano y cuya muerte sigue siendo una herida abierta. Valentín fue ultimado a balazos en la madrugada del 25 de noviembre en Reynosa, Tamaulipas, una plaza conocida por ser sumamente caliente. El ataque ocurrió justo después de un concierto, cuando subía a su camioneta sin imaginar que esos serían sus últimos segundos con vida. El atentado fue brutal y directo. No solo Valentín perdió la vida, también murieron su manager y su chofer. Todo ocurrió frente a fanáticos y quedó documentado en video, lo que hizo que el impacto fuera todavía mayor. El caos, los disparos, los gritos, una escena que parecía sacada de una película, pero que fue tristemente real. Sin embargo, en medio de esa masacre, hubo un detalle que, desde el primer día, levantó sospechas. Fausto Castro Elizalde, mejor conocido como El Tano, fue el único sobreviviente. Apenas resultó herido en un antebrazo y con algunos rozones, nada que pusiera su vida en peligro. En su momento, se dijo que el ataque había sido consecuencia de interpretar la canción A mis enemigos en una zona controlada por un grupo criminal rival. Según versiones, a Valentín le habían advertido que no cantara ese tema, pero él no hizo caso y, para colmo, abrió el concierto con esa canción porque era una de las favoritas del público. Aquí es donde la historia se vuelve aún más turbia. Según ha contado el propio Tano Elizalde, Valentín murió en sus brazos. Sin embargo, otras versiones aseguran que fue un taxista quien le salvó la vida llevándolo de emergencia a un hospital en Monterrey. Versiones que no cuadran, relatos que se contradicen y un sobreviviente que, con el tiempo, comenzó a generar más dudas que respuestas. Y el escándalo no terminó ahí. Con el paso de los años, comenzaron a señalar directamente a El Tano. Se dijo que tras la muerte de Valentín, se relacionó sentimentalmente con su viuda, lo que desató una tormenta de sospechas. Algunos creen que todo pudo haber sido planeado para quitar del camino al Gallo de Oro, quedarse con su fortuna y controlar su legado. Lo más fuerte es que sus propias hijas y su exesposa lo han señalado públicamente, echándolo de cabeza y alimentando aún más la teoría de una traición desde dentro. Así que ahora la pregunta es inevitable y va directo para ustedes. ¿Creen que todo fue obra del crimen organizado, como se dijo desde el principio? ¿O piensan que el Tano Elizalde ya estaba involucrado y que todo fue fríamente planeado para quedarse con la esposa y el dinero del Gallo de Oro? Los leo en los comentarios, porque este caso, lejos de aclararse con los años, cada vez se pone más oscuro. Y nuestro siguiente en esta lista es el recordado Sergio Gómez, vocalista de Capaz de la Sierra, una de las agrupaciones más exitosas del duranguense. Una tragedia que sacudió por completo al regional mexicano y que, hasta el día de hoy, sigue envuelta en sombras. Los hechos ocurrieron el 2 de diciembre, en Morelia, Michoacán, una noche que terminó convirtiéndose en pesadilla. Según versiones cercanas, Sergio ya había recibido amenazas directas de grupos criminales. Incluso se habla de una llamada telefónica en la que le advirtieron claramente que no se presentara en Morelia. Pero Sergio, como muchos artistas de su tiempo, decidió ignorar las advertencias y subir al escenario. El concierto se llevó a cabo, el público disfrutó, pero al terminar el evento, la historia cambió de tono de manera brutal. Al salir del lugar, Sergio Gómez fue interceptado por un convoy de hombres armados. Ahí comenzó la angustia. El cantante fue secuestrado y desde ese momento no se volvió a saber nada de él.
La banda tenía programado otro concierto en Puerto Vallarta al día siguiente, pero jamás llegaron. Las horas pasaron, la preocupación creció y el silencio se volvió ensordecedor. Finalmente, el 3 de diciembre al mediodía, el cuerpo de Sergio Gómez fue encontrado sin vida. La noticia cayó como un balde de agua helada. Desde entonces han circulado múltiples versiones sobre lo que realmente ocurrió. Algunos aseguran que todo se trató de un ajuste de cuentas con el crimen organizado, mientras que otros sostienen que pudo haber sido un crimen pasional, un lío de faldas que terminó de la peor manera posible. Lo cierto es que, a pesar de los años transcurridos, el caso sigue sin resolverse. No hay responsables claros, no hay versión oficial definitiva, solo rumores, silencios y preguntas sin respuesta. Sergio Gómez se convirtió en otro nombre más en la lista de artistas cuya carrera fue brutalmente interrumpida, dejando atrás música, seguidores y un misterio que se niega a morir. Y aquí les pregunto yo, ¿ustedes qué creen que pasó realmente? ¿Un crimen pasional? ¿O un ajuste de cuentas directo del crimen organizado? Déjenmelo saber en los comentarios, porque esta historia, como muchas otras, todavía duele y todavía inquieta. Nuestro siguiente artista en esta lista llevaba el nombre de un guerrero africano, un apodo que hoy suena casi profético. Fue conocido como Sergio Vega, el Chaka, cantante de música regional mexicana, cuya historia terminó de forma violenta y estremecedora. Sergio Vega fue asesinado en el año 2010, cuando aparentemente circulaba por una caseta de cobro y un grupo de hombres armados abrió fuego directamente contra él, sin darle oportunidad alguna de escapar. Lo más perturbador de todo es que horas antes de su muerte, el programa La Oreja había transmitido una entrevista en la que el propio Sergio Vega desmentía un atentado previo en su contra. En esa conversación, el Chaka incluso aseguró que había reforzado su seguridad, como si presintiera que algo andaba mal, como si supiera que la muerte ya lo estaba rondando. Lamentablemente, esta vez no fue un rumor, no fue una falsa alarma. Esta vez, el ataque sí fue real. Sergio Vega también se dedicaba a interpretar corridos, canciones de banda y música norteña, géneros que históricamente han estado ligados a historias reales, nombres reales y situaciones peligrosas. Por eso, desde el primer momento, se manejó con fuerza la versión de que su asesinato pudo haber sido ordenado por el crimen organizado, quizá por letras incómodas, encargos mal recibidos o por haber cruzado una línea invisible. Sin embargo, como ocurre en muchos de estos casos, también surgió la versión del lío de faldas. Se decía que Sergio Vega tenía varias mujeres y varios hijos, y que alguno de esos enredos sentimentales pudo haber terminado en tragedia. Aunque siendo honestos, por la violencia del ataque, por la forma directa y despiadada en la que fue ejecutado, muchos consideran que la teoría del crimen pasional pierde fuerza frente a la del ajuste de cuentas. Yo me veo obligado a preguntarles a ustedes, ¿cuál creen que fue la verdadera causa de la muerte de Sergio Vega? Los leo en los comentarios, porque esta historia, al igual que muchas otras en esta lista, parece haber estado escrita antes de que el último disparo sonara. Uno de los casos que verdaderamente sacudió a México y que todavía hoy provoca discusiones encendidas fue el asesinato del mítico conductor de televisión Paco Stanley. Un crimen que ocurrió a plena luz del día, frente a testigos, cámaras, y que aún así jamás quedó del todo claro. Paco fue asesinado al salir del restaurante El Charco de las Ranas, ubicado en Periférico Sur. Era el 7 de junio de 1999, una mañana que parecía rutinaria y que terminó convertida en una de las páginas más oscuras de la televisión mexicana. Los agresores dispararon y huyeron del lugar, dejando atrás un cuerpo sin vida y un caso lleno de dudas, acusaciones y teorías que hasta el día de hoy siguen dividiendo opiniones. De inmediato, la investigación tomó un rumbo polémico cuando fueron señalados y detenidos los acompañantes de Paco, su asistente y también conductor Mario Besares y la edecán Paola Durante. Ambos permanecieron presos alrededor de un año,
mientras eran investigados, bajo el ojo público y mediático, convertidos prácticamente en culpables antes de que existieran pruebas concluyentes. Con el paso del tiempo, comenzaron a circular versiones cada vez más delicadas. Muchos aseguraban que Paco Stanley estaba involucrado en negocios chuecos, que tenía deudas millonarias y que su asesinato pudo haber sido un ajuste de cuentas. Se habló de dinero, de traiciones y de compromisos que no se pueden saldar con palabras. El caso fue revisado una y otra vez, analizado en reportajes, especiales y documentales, pero nunca logró cerrarse del todo. Pero si esa teoría ya era escandalosa, otra resultó todavía más perturbadora. Se dijo que el crimen pudo haber sido pasional y que incluso Paco Stanley habría sido puesto por su propio círculo cercano. Las miradas apuntaron directamente a Mario Besares, debido a rumores de que Paco mantenía una relación con su esposa. Incluso hubo quienes afirmaron que Paco Stanley podría haber sido el verdadero padre del hijo menor de Besares, algo que jamás se comprobó, pero que alimentó una narrativa explosiva y profundamente incómoda. Al momento de su muerte, Paco Stanley tenía 56 años de edad. Se fue dejando fama, dinero, enemigos y un misterio que se niega a morir. Porque a pesar de los años, de las investigaciones y de las teorías, nadie ha podido decir con certeza qué fue lo que realmente pasó esa mañana. Y ahora la pregunta es inevitable. ¿Ustedes qué creen que fue el verdadero motivo de esta terrible muerte? ¿Un ajuste de cuentas por dinero? ¿Un crimen pasional nacido de la traición? ¿O una verdad mucho más oscura que nunca salió a la luz? Los leo en los comentarios, porque este caso, aunque pasen las décadas, sigue pidiendo respuestas. Otro famoso del que poco se habla en esta lista, pero cuya muerte sigue levantando sospechas, es el cantautor argentino Facundo Cabral. Un hombre de letras profundas, mensajes pacifistas y una vida marcada por la reflexión, que terminó de forma violenta lejos de su país. Facundo Cabral encontró la muerte en Guatemala, después de ofrecer un concierto, cuando se dirigía al aeropuerto en la madrugada del 9 de julio de 2011. Cabral viajaba acompañado de un empresario que lo había contratado para esa presentación. El plan era simple: tomar un vuelo rumbo a Nicaragua y continuar con lo que sería su gira de despedida, ya que Facundo había anunciado que después de ese recorrido no volvería a cantar. Sin embargo, el trayecto nunca se completó. El vehículo en el que viajaban fue atacado a balazos, acabando con la vida del cantante y desatando una conmoción inmediata en Guatemala y en toda América Latina. Desde las primeras horas, comenzó a circular una versión clave que cambió por completo la lectura del crimen. El verdadero objetivo no habría sido Facundo Cabral, sino el empresario que lo acompañaba. Según esta hipótesis, el cantautor habría sido una víctima colateral, alguien que simplemente estaba en el lugar equivocado, a la hora equivocada. Como suele ocurrir en estos casos, al principio se habló de un atraco, una explicación rápida que no terminó de convencer a nadie. Otros fueron más allá y especularon que Facundo pudo haber sido asesinado por sus ideales, por sus discursos críticos, por su manera directa de hablar de poder, injusticia y corrupción. Pero con el paso de los días, otra línea de investigación comenzó a tomar fuerza y a oscurecer todavía más el panorama. Las autoridades pusieron la lupa sobre el empresario que lo había contratado, señalando que tenía una cadena de prostíbulos conocidos como Night Club Elite, con operaciones en Guatemala, Honduras y Costa Rica. Según versiones oficiales, dicho empresario ya estaba siendo seguido por las autoridades guatemaltecas debido a presuntos vínculos con el crimen organizado. Y ahí es donde la historia da un giro inquietante. Si el ataque iba dirigido a él, entonces Facundo Cabral no fue asesinado por lo que decía, sino por con quién viajaba. Un destino cruel para alguien que estaba a punto de despedirse de los escenarios. Así, la muerte de Facundo Cabral quedó atrapada entre dos sombras. ¿Fue un atentado ligado al crimen organizado? ¿O una tragedia colateral dentro de un ajuste de cuentas que no era para él? Lo cierto es que su asesinato dejó más preguntas que respuestas, y una sensación amarga. A veces,
ni la poesía, ni la paz alcanzan para esquivar la violencia. Amigos, las historias de famosos ligados, directa o indirectamente, al crimen organizado han sido muchas, pero una de las más impactantes y crudas fue la de un joven que apenas tenía 17 años y que se hacía llamar el Pirata de Culiacán. Su nombre real era Juan Luis Laguna Rosales, y su caso estremeció por lo brutal y por lo absurdo. Según se dijo, al joven le costó la vida haber amenazado públicamente a un poderoso líder de un grupo criminal. Y es que, de acuerdo con versiones, Juan Luis solía grabar videos en estado de ebriedad, diciendo barbaridades, provocando, insultando, porque así era como se ganaba el dinero y la atención en redes. Nunca midió las consecuencias. Nunca pensó que del otro lado de la pantalla alguien sí estaba mirando. En uno de esos videos lanzó comentarios que cruzaron una línea peligrosa. Poco tiempo después, mientras se encontraba en una discoteca, un grupo armado entró directamente a buscarlo. No hubo advertencias, no hubo segundas oportunidades. Fue ultimado ahí mismo, frente a todos. Un final tan rápido como brutal para alguien que creyó que todo era juego, que todo era personaje, hasta que dejó de serlo. La historia de El Pirata de Culiacán se convirtió en un ejemplo crudo y estremecedor de cómo la fama, la imprudencia y el crimen organizado pueden chocar de la peor manera posible. Tenía 17 años, una cámara, una lengua sin filtro y un destino que llegó demasiado pronto. Y aquí también les pregunto a ustedes, ¿creen que fue una advertencia que nadie tomó en serio? ¿O una tragedia inevitable provocada por no saber cuándo callar? Porque en estas historias una cosa queda clara. A veces, una sola palabra puede costar la vida. Uno de los casos que también conmocionó a México, pero del que con el tiempo se habló cada vez menos, fue el del Grupo Fugitivo. Una historia que comenzó como una noche normal de trabajo y terminó convertida en una pesadilla colectiva. La agrupación tenía previsto un show en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, un concierto que nunca se llevó a cabo, pero que terminó siendo el señuelo perfecto para un crimen atroz. 5 de los 6 integrantes del grupo, todos jóvenes de entre 20 y 40 años de edad, desaparecieron esa misma noche. Sus familias comenzaron a preocuparse cuando ninguno regresó a casa ni respondió llamadas. Las horas pasaron, la angustia creció y rápidamente se encendieron las alarmas. Algo no estaba bien. Algo había salido terriblemente mal. El único integrante que logró sobrevivir fue Carlos González. Su testimonio se convirtió en la única pieza viva de una historia marcada por el horror. Días después, las autoridades confirmaron lo peor. 5 cuerpos fueron encontrados en un predio descampado, poniendo fin a la esperanza de las familias y dejando al país entero en silencio. El caso de Grupo Fugitivo no solo evidenció el peligro que enfrentan muchos músicos al aceptar presentaciones en zonas controladas por el crimen organizado, sino también lo frágil que puede ser la línea entre un contrato de trabajo y una trampa mortal. Hasta hoy, la historia sigue generando preguntas incómodas, dolor y una sensación de injusticia imposible de borrar. Porque al final, no fue un concierto lo que los esperaba. Fue la muerte. En el ambiente de la música norteña han ocurrido muchas tragedias que han sacudido a fanáticos y a la industria. Pero una de las más terribles y menos olvidadas fue la muerte de Fabián Ortega Piñón, mejor conocido como el Halcón de la Sierra. Un joven talento que formó parte de una generación de intérpretes que comenzaron a convertirse en figuras representativas del regional mexicano, con una carrera que apenas despegaba y que fue brutalmente interrumpida. El Halcón tenía apenas 28 años de edad cuando perdió la vida el 19 de octubre de 2010. Aquella noche viajaba acompañado de 2 personas por una zona serrana de Guerrero, Chihuahua,
un camino solitario, oscuro y peligroso. De pronto, el trayecto se convirtió en una emboscada. Hombres armados abrieron fuego, acabando con su vida y dejando claro que no se trató de un accidente ni de un hecho aislado. La noticia cayó como un golpe seco en el mundo de la música norteña. Fans, colegas y promotores quedaron en shock al enterarse de que otro joven artista había sido silenciado de manera violenta. El Halcón de la Sierra pasó de ser una promesa en ascenso a sumarse a la lista de músicos que murieron en circunstancias ligadas a la violencia. Una lista que, tristemente, no deja de crecer. Su muerte dejó canciones inconclusas, sueños truncados y una pregunta que se repite una y otra vez en estas historias. ¿Hasta cuándo la música seguirá pagando con sangre el precio de cantar en tierra peligrosa? Porque en este mundo, a veces, ni el talento ni la juventud bastan para escapar del destino. Una de las muertes más brutales, despiadadas y estremecedoras dentro del regional mexicano fue la de la cantante Zaida Peña, una joven estrella que estaba en pleno ascenso y que terminó pagando con su vida una historia de amor prohibida. Un caso que, por su violencia y sus versiones, sigue helando la sangre. Según se ha contado, Zaida quería vivir libremente su relación con una mujer que, presuntamente, estaba ligada sentimentalmente a un poderoso líder del crimen organizado. Cuando éste se habría enterado de la relación, la respuesta no fue un reclamo ni una advertencia, fue una sentencia de muerte. Una decisión fría, calculada y sin marcha atrás. La tragedia ocurrió alrededor de las 7 de la mañana, el 1 de diciembre, cuando Zaida fue atacada de manera salvaje. De acuerdo con versiones, primero habría sido agredida en el hotel donde se encontraba acompañada de una mujer. No fue un ataque improvisado, fue una cacería. Horas después, la violencia continuó hasta consumar uno de los crímenes más impactantes que ha vivido la música regional mexicana. La hazaña con la que fue asesinada dejó claro que no se trató de un simple ajuste de cuentas. Fue un mensaje, un castigo, una advertencia brutal. El asesinato de Zaida Peña no solo apagó una voz joven y talentosa, también dejó al descubierto una realidad aterradora. En ciertos entornos, amar a quien no debes puede costarte la vida. Su caso se convirtió en símbolo de miedo, silencio y dolor. Una historia donde la música, el amor y la violencia chocaron de la peor manera posible. Y hasta hoy, su nombre sigue siendo recordado no solo por sus canciones, sino por la forma tan cruel en la que fue arrancada de este mundo. Amigos, después de repasar todos estos casos, queda una sensación difícil de quitarse de encima. Historias distintas, nombres diferentes, escenarios lejanos entre sí, pero con un mismo hilo conductor. La violencia alcanzando a la música, al talento y a personas que, en muchos casos, jamás pensaron que cantar, hablar o simplemente vivir les costaría la vida. Estos relatos no buscan glorificar el crimen ni alimentar el morbo. Buscan recordar, cuestionar y dejar claro que detrás de cada nombre hubo sueños, familias y carreras que fueron brutalmente interrumpidas. Algunos casos siguen sin resolverse, otros se cerraron a medias y muchos más quedaron sepultados entre rumores, silencios y verdades incómodas. Ahora la pregunta queda en el aire. ¿Cuántas de estas muertes fueron realmente accidentes? ¿Cuántas fueron ajustes de cuentas? ¿Y cuántas verdades nunca salieron a la luz por miedo, poder o conveniencia? Déjenme sus opiniones en los comentarios, porque aquí leemos todo y el debate siempre enriquece. Y si este video te hizo reflexionar, te mantuvo atento o te dejó con más preguntas que respuestas, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este contenido. Eso nos ayuda a seguir contando historias que muchos prefieren olvidar, pero que merecen ser recordadas. Yo soy Gerberín y esto fue Tutoriales Gerberín. Nos vemos en el próximo video, siempre con respeto, pero sin miedo a hablar de lo que incomoda.